El tema de hoy es la cotidianidad de un hacedor. A veces uno cree que la vida cristiana se compone de cumplir con algunos requisitos, algunos rituales religiosos, o incluso que es algo que uno puede, o en algún momento de mi vida yo creí que era así, a lo que uno le podía dedicar como el tiempo que sobraba. Recordemos que el versículo lema está en Santiago, que dice que tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella, que tenemos que llevarla a la práctica, porque si no, lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Pero la cotidianidad de un hacedor es actuar conforme a la palabra de Dios todos los días de tu vida. De hecho, la palabra cotidianidad es eso, es algo cotidiano. Estaba viendo que en español antes se usaban otras palabras para cotidiano. Hay una que es cuotidiano, nunca la había leído, ya no se usa, evidentemente. O también se habla de cotidianeidad, lo leí y es lo mismo que cotidianidad. Pero la cotidianidad es eso, lo que se hace día a día, día a día. Y usted y yo, ¿cuándo somos hijos de Dios? Los domingos, todos los días. ¿Cuántas horas al día? Las 24. Eso no hay mayor ciencia. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El primer punto de la cotidianidad de un hacedor debe ser imitar intencionalmente. Imitar intencionalmente. Yo no sé si usted ha visto que de unos años hacia acá, hace ya varios años, unos 8 años, los chicos pequeños antes querían ser goleadores o mediocampistas en Costa Rica. Hoy hay un montón de chicos que quieren ser ¿qué? Porteros. ¿Y por qué? ¿Por Keylor Navas? ¿Por qué? Porque hay un modelo enorme a seguir. O sea, posiblemente nosotros ya estamos viendo las últimas del mejor portero de CONCACAF de todos los tiempos. Y difícilmente en Costa Rica, vaya a sobresalir un futbolista al nivel de Keylor Navas. Por más bueno que hayan sido otros en los últimos 100 años, o sea, el palmarés de Keylor Navas es una cosa que ni siquiera estrellas de talla mundial han logrado. Pero nació en Costa Rica, solo le falta ganar un mundial. ¿Ustedes qué creen? Estar bonito en noviembre. Y algunos llenos de esperanza: sí pasa, ahí se nos hace. Por eso es que uno debe tener fe, pero prudencia. ¿A quién decidió usted imitar? Yo conozco, hay una anécdota ahí en una historia de la familia de Katia, es de la familia de ella. Qué bueno hablar de la familia de la esposa y no de la de uno, ¿verdad? De un primo que imitó a Superman, pero no voló. Y se quebró. Intentó volar. O sea, voló, pero en picada hacia abajo. ¿A quién imitó usted alguna vez? Pero la gente viste, se conduce, actúa igual que otros. ¿A quién está imitando usted? Porque un hacedor de la palabra tiene que imitar a una sola persona, a Jesucristo. Dice 1 Pedro 2:21, en Nueva Versión Internacional. Dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Fuimos llamados. Y eso es una parte interesante que vamos a tener que hablar alguna semana de estas.
del llamado de Dios a nuestras vidas, porque esto no es para unos, es para todos. Fuimos llamados. El contexto viene hablando del sufrimiento y de lo que uno debería estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo, que sufrió por nosotros. Pero dice que fuimos llamados y que Jesús sufrió dejándonos un ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Ahora sí, imagínese usted en su vida, vamos a ponerlo bonito, imagínese que su vida transcurre a la orilla de una playa de arena, sin piedrillas, porque no hay nada peor que ir a una playa llena de piedras y usted no puede andar descalzo. Y están las pisadas de Cristo. De hecho hay imágenes que sacan con versículos sobre eso, ¿verdad? Están las pisadas de Cristo. Y usted está aquí. ¿En qué dirección están las suyas? ¿Va usted pisada a pisada de las huellas de Cristo, caminando usted en la misma dirección? Yo a veces me encuentro súper perdido. Y Cristo me dice, no, es aquí, vea, aquí va el camino. Y yo, sí, aquí estoy, torciditico. Dios nos deja el ejemplo de Jesucristo para que nosotros actuemos conforme Jesús actuó. En Romanos 8:29, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano, dice, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Ahora sí, o sea, vaya marcando en el test. ¿Cómo va usted de acuerdo a las pisadas de Cristo? Y usted, o sea, ¿quién puede decir aquí, no hombre, yo estoy caminando una a una sobre las pisadas que Cristo dejó? O sea, ¿puede usted decir como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo? O sea, yo no me atrevo. A mí me da, o sea, me siento totalmente indigno de decir algo así, porque tal vez embarco a más de uno. O sea, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque yo me encuentro que a veces no lo imito. Ahora sí, ¿cómo le fue con las huellas? A mí, no muy bien. Dice que Él nos eligió para que llegáramos a ser como su Hijo. Ahora sí, estoy yo siendo igual que Jesús, porque ese es el llamado del Señor. Dice, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Dice Efesios 5:1. Lo voy a leer en dos versiones, en los versos 1 y 2. La Nueva Biblia Viva dice, por tanto imiten a Dios como hijos amados. Y yo sé que alguien va a decir, pero es imposible ser como Dios. Bueno, el Señor dice, sean santos como yo soy santo. Evidentemente usted y yo no vamos a ser como Dios, eso es un engaño, pero podemos imitar su carácter, aprender de su amor. De hecho, a nosotros nos manda la palabra a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Él es un modelo para nosotros. Imiten a Dios como hijos amados. Y el verso 2 dice, y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Amo yo a los demás como Cristo los ama? ¿Estoy amando yo a los demás como Cristo me amó? Dice que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, como ofrenda de perfume agradable a Dios. Amar como Cristo, siguiendo su ejemplo, implica entrega, implica sacrificio e implica derramarme yo delante de Dios y para bendecir a otros. ¿Estoy yo viviendo este tipo de vida? Es difícil. La vida cristiana no es fácil. No es una cuestión de meros requisitos religiosos, no es nada más decirlo de labios para afuera, porque eso no funciona. En la traducción en lenguaje actual dice los versos 1 y 2 de Efesios 5, dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es.
Y el 2 dice, deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Es como el delicado aroma de una ofrenda. Tenemos el listón muy alto. Y Dios nos da las ayudas espirituales para ir en esa dirección. Imitar intencionalmente. El segundo es adorar con todo. El Señor quiere que le adoremos con todo. Debe ser parte de nuestra cotidianidad como hijos e hijas de Dios. Dice 1 Corintios 6:19 en traducción en lenguaje actual, dice, el cuerpo de ustedes es como un templo. Y yo sé que si uno lo ve así físicamente, ustedes dirán, bueno, algunos parecen catedrales, pero bueno, basílicas, dice, mega iglesias. Dice, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. El Espíritu Santo habita en usted y en mí. Dice, ustedes no son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. A veces en la vida cristiana nos pasa esa etapa de los niños cuando hacen la transición de bebés a párvulos, donde hay una etapa donde todo es del bebé. ¿Te ha oído algún chiquillo pelear y decirle mío? Y usted por mortificar le dice no, mío. Y el bebé dice mío. Y dice no, mío, le dice usted, ¿verdad? Sobre todo si no es su hijo, ¿verdad? Para no crearle resentimiento, ¿verdad? En serio, es que a veces uno es maloso. O sea, terribles. Pídanle perdón al niño y a Dios. Usted sabe lo que es trastornar a un chiquito emocionalmente para toda su vida. Pero a veces nosotros delante de Dios, que Él pagó el precio de nuestra deuda, y le hemos dicho, Señor, te entrego mi vida, te entrego, o sea, nadie le puso una pistola, usted lo hizo voluntariamente, te entrego mi vida, y después usted le dice a Dios, no, mío. Pero Dios no se pone a pelear con usted, no, mío. Porque Él tendría muchas formas de arrebatarla, ¿verdad? Ah, suyo. Él dice, bueno, usted ya sabe cómo es el asunto, pero usted va a hacer lo que usted quiere. Pero eso algún día va a traer consecuencias y va a tener que enfrentarlas. Ustedes no son sus propios dueños, porque a veces nos creemos dueños de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, cuando le pertenece al Señor. El verso 20 dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, el sacrificio del Señor que se entregó, que fue molido, fue herido por nuestra causa. Y en retribución a ese amor dice que nosotros debemos dedicar nuestro cuerpo a honrar y agradar a Dios. Eso es adoración. Adoración es más que cantar. Cuando cantamos estamos expresando adoración y eso es hermoso. Dios lo pide en su palabra. Es parte de la adoración de la vida cristiana. Pero la adoración es todo. No es de labios para afuera. No son ratitos emocionales una vez a la semana. Romanos 12:1 en traducción en lenguaje actual dice, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida. ¿Que dediquen qué? Toda su vida a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. Entonces, hoy yo debería salir de aquí entendiendo que Dios quiere que yo le dedique toda mi vida para servirle y que dedique toda mi vida haciendo lo que a Él le agrada, porque así es como se le debe adorar. Claro, hay versiones que lo dicen más profundo, ¿verdad? Que nos suena así como más, que es nuestro culto racional a Él. O sea, es nuestra manera de expresar adoración, nuestra vida. El siguiente punto es vivir
fielmente. La sociedad tiene un problema serio de lealtad y fidelidad en todo. Y a veces somos fieles con las cosas más irrelevantes de la vida y descuidamos el tema de la fidelidad en lo que es importante. Dice Lucas 22:32. Estas palabras se las dice Jesús a Pedro, si la memoria no me traiciona, porque a veces uno se equivoca cuando está hablando en público, y los que predicamos nos equivocamos también. Este es un momento muy, 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 muy serio. Usted busca en su Biblia ahí, Lucas 22, se dará cuenta. Jesús está enfrentando momentos complicados. Okay. Y creo que lo que le dice en el versículo previo es que Satanás te va a zarandear. Es antes de que Pedro niegue a Jesucristo. Y Jesús le dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude. ¿Cuántos alguna vez se han sentido zarandeados por el enemigo? A todos nos ha pegado una que otra revolcada. Y a veces más frecuente de lo que nosotros aguantamos o deseamos. Pero a veces nosotros, por dejarnos llevar por nuestros deseos y malas pasiones, nos exponemos para que nos zarandeen, porque tomamos decisiones incorrectas, no hacemos lo que honra a Dios. Pero aquí Jesús le dice a Pedro, y estas palabras me conmueven. Esto es en la versión en lenguaje actual, dice: pero yo he pedido a Dios que te ayude. Qué bueno es saber que nuestro intercesor le pidió al Padre que aún en el momento complicado, de duda, de temor, de ese momento que aprovechó el enemigo para tratar de destruir la vida de alguien que le iba a servir por el resto de sus días, y se lo está diciendo antes: pero yo le he pedido al Padre que te ayude, dice, para que te mantengas firme. Usted sabe que ser zarandeados por el enemigo no es el final. Y aún ahí Dios nos muestra su amor, su ayuda, su respaldo. Y su mano extendida para sostenernos. Aquella mano que encontró Pedro cuando estaba caminando sobre el agua y de un pronto a otro puso su mirada en lugar del maestro, la puso en las olas fuertes, en el agua que por el viento tal vez le daba en el rostro, en las condiciones climatológicas adversas, y se desenfocó por un segundo y perdió la fe. Pero Jesús le extendió su mano. Jesús no dijo: ay, falta de fe, que se ahogue por su falta de fe. No. Y aquí Jesús le dice: por un tiempo vas a dejarme solo. Hoy nosotros leemos la historia y así es muy fácil juzgar a Pedro. Tú no eras de los que andaba con él. Excuse me, sir, are you confundiéndome? O sea, y saber que Jesús se lo adelantó. O sea, me vas a negar 3 veces. Y Pedro llevando la cuenta: ay, Señor, ¿cómo hice? 1, y viene la 2, 3, y el bendito gallo canta. Vea, posiblemente a usted, al igual que a mí, el gallo nos ha cantado montones de veces. Y hemos amanecido sabiéndonos traicioneros con el Señor.
pudiendo haber hecho lo correcto, amanecemos sabiendo que hicimos lo malo, lo que no teníamos que hacer. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. El amor del Señor nos puede transformar. Su gracia infinita se manifiesta cuando nosotros nos reenfocamos en Él. Y no solamente le dice, le voy a pedir al Señor que te ayude para que a pesar de esto que va a pasar, te mantengas firme. Pero vas a cambiar, o sea, había algo que mejorar. Lo peor que podemos hacer nosotros es sentirnos orgullosos. No, yo así estoy bien, no tengo nada que cambiar. No, vas a cambiar. Y cuando pase eso, ayudarás a tus compañeros, a mis otros discípulos, para que siempre se mantengan fieles a mí. A pesar de esto, tú vas a poder levantarte y ser fiel, y vas a poder levantarte para ayudar a otros y ayudarles a mantenerse fieles a mí, para que juntos perseveren. Por eso es que la vida cristiana no se vive solo. No se vive solos. Juan 8, 31, 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, judíos que habían creído en Él, habían depositado su fe en Él: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros repetimos esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es como una receta mágica, pero no siempre estamos dispuestos a mantenernos fieles a sus enseñanzas. Para conocer la verdad hay que perseverar en la palabra. Hay que estudiar la palabra y mantenernos fieles a sus enseñanzas. Porque solo los que se mantienen fieles a su enseñanza son verdaderos discípulos. Porque el que es oidor de la palabra y no hacedor de ella es que un engañado, que no lleva fruto. Hace 2 semanas, y creo que la semana pasada leíamos que decía inútiles, improductivos. Y hay tanta gente así caminando dentro de la iglesia cristiana que al no tratar de esforzarse para perseverar en su palabra, que no se mantienen fieles, que no se comportan como verdaderos discípulos, y entonces no pueden conocer esa verdad que transforma y hace libres. Apocalipsis 14, 12 dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Y esa es la dirección en que tenemos que avanzar. Tercera de Juan 1:5. Aquí Juan escribe esta carta a Gayo, no puedo hacer más contexto, y le dice: querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Gallo estaba sirviendo y aún servía gente desconocida para él, pero no voy al contexto de la historia de él, sino aquí como Juan le escribe y lo describe. Le dice: querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces. Nosotros tenemos que vivir fielmente. La pregunta es: ¿estamos siendo fieles con el Señor hoy? Si no es así y usted está siendo zarandeado y amaneció y el gallo le cantó, créame que usted puede cambiar. Y el Señor le va a ayudar a perseverar y mantenerse firme. Y aún más, Dios quiere usarle para que usted ayude a edificar la vida de otros. Lucas 16:10. Y ya casi voy aterrizando. No, aterrizando, porque si vuelo
más de uno no ve el partido a las 11. Uy, ¿para qué les acordé? Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Versos 11 y 12. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? A veces uno le pide al Señor, Señor, bendíceme, y no está administrando uno fielmente lo que Dios le da. ¿Se acuerdan aquella expresión de que el que es fiel en lo poco, sobre mucho se le pondrá, ¿verdad? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Si no somos fieles administrando, por ejemplo, lo que le pertenece al Señor, porque todos debemos reconocer que hay un principio bíblico de que de lo que yo recibo hay una parte que le pertenece al Señor. No es mía y yo no puedo negociarla. No es mía, es del Señor. Debe ser apartada. Otro día hablamos de eso. Fidelidad. El verso 13. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Que Dios nos ayude a ser fieles. Y en último lugar, la cotidianidad de un hacedor es dar sin reservas. Yo todos los días debería estar dispuesto a entregarme, a dar sin reservas todo de mí para el Señor. Apocalipsis 22:11, en la segunda parte, esto lo leímos la semana pasada, dice: al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Al que haya entregado su vida a Dios, deje que se entregue más a Él. Ah, no, pero a veces nosotros somos tan buenos amigos. Ay, no, no sea fanático, qué bárbaro. Yo he oído cristianos, entre comillas, criticando a otros porque se entregan mucho al Señor. Con ese equipo de apoyo que tenemos adentro, a veces no hace falta inconversos que nos desanimen a perseverar en las cosas de la fe. Lucas 9, 23 y 24, en la Reina Valera contemporánea, dice: y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿cuándo? Cada día, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Vea cómo lo dice en traducción en lenguaje actual. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Darlo todo. Dar sin reservas. El que quiere ser un discípulo del Señor, el que quiere vivir la vida cristiana, que se vaya olvidando de hacer lo que quiera. Todo me es lícito, escribe Pablo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejo dominar por nada. Y a veces los deseos, las pasiones, las presiones de la sociedad en que vivimos nos hacen enfocarnos en vivir una vida cristiana tan alejada a lo que la palabra nos muestra, que cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Pero si alguien quiere ser su discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Dice, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Y para obedecer al Señor, tengo que morir a mí mismo. Que mengue yo, para que quien crezca, para que quien viva en mí. Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. A veces nos cuesta tanto entender eso. O sea, vivirlo es complicadísimo, pero empieza con permitir que el Espíritu Santo nos transforme la manera de pensar. Por eso es que habla de que tiene que renovarse nuestro entendimiento.
Lucas 9:24. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Es tiempo de acomodar las prioridades y poner al Señor donde debe estar en nuestra vida. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. Romanos 6:19, en la segunda parte dice: antes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Nuestra vida entera tenemos que entregarla, y eso cuesta. Y a veces nos cuesta empezar por lo mínimo, que es lo material. En 2 Corintios yo leo acerca de unos cristianos que estaban en Macedonia. Capítulo 8, versos 1 y 2 dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, era una iglesia que vivía con comodidad. Era gente que la tenía fácil. Las pruebas más difíciles, como las que usted ha vivido y como las que yo he pasado. Su desbordante alegría, o sea que a pesar de las pruebas mantienen el gozo, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo, dice el verso 3, de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Y posiblemente ahí interpreto yo que alguien le dijo: ustedes están pasando una mala situación, o sea, no se vean presionados a dar de lo que no tienen. Pero ellos querían dar económicamente para apoyar a otros. Una de las cosas que decidimos nosotros hace 28 meses, cuando empezó la pandemia, fue dar un porcentaje de los ingresos para comprar diarios. Y aparte de eso, a veces se le suman algunas ayudas que nos llegan de gente que no es de la iglesia, y hemos podido invertir, y lo digo con sencillez, con humildad, muchos millones, que para una iglesia como nosotros, como vieron antes en el informe, con números rojos mes a mes, seguir invirtiendo alrededor de 400,000 o más colones cada mes en comprar diarios del presupuesto de la iglesia, es porque hay una decisión de hacerlo, porque entendemos que es parte de nuestra tarea. Y ellos insistieron en hacerlo. Y cualquiera entendería si alguien que no tiene recursos dice: no puedo. Pero ellos insistieron. Por eso es que Pablo los pone, por ejemplo, a la iglesia que está en Corinto. Dice: incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos. Pero ¿dónde empezó el asunto? En la entrega total a Dios. Primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Es que yo no voy a entregar mi vida para servir a otros si no he entregado mi vida totalmente a Dios. Un día esto yo lo mencioné y no sé si alguien pudo haberlo malinterpretado. A veces nos gusta voluntariar en la iglesia, que para mí tiene una diferencia pequeña y muy grande a la vez, de tomar la decisión de servir a Dios con todo mi corazón. Porque para ser voluntario, cualquiera. Y hay cristianos que les gusta voluntariar, pero cuando yo entiendo lo que es servir a Dios, que implica entregarle toda mi vida a Dios, ahí está la diferencia. O sea, yo me entrego primero al Señor y luego a los demás. Y eso es a través del servicio. Pero hay gente que no se entrega al Señor, pero quiere ayudar a los demás. A eso le llamo yo ser voluntario. La diferencia es a quién he decidido poner en el primer lugar de mi vida.
y estarlo demostrando. 2 Corintios 8:7 dice, pero ustedes, y esta es la exhortación a los corintios, que era una iglesia que lo tenía todo, o mucho de lo que hoy también se valora. Dice, pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. O sea, ¿quién no quiere estar en una iglesia donde abunda la fe, donde la gente maneja la palabra, o sea, donde hay fluidez de palabra, donde hay conocimiento, donde hay dedicación y amor hacia los... Dice, es una iglesia tremenda, y si uno lee y encuentra que había manifestación de los dones espirituales y todo eso, pero aquí está la invitación, procuren también sobresalir en esta gracia de dar, porque uno no puede entregarse todo al Señor si yo no entrego todo al Señor. Y ahí tengo que ser fiel y tengo que perseverar en eso, porque esa tiene que ser la cotidianidad de alguien que ha decidido poner en práctica la palabra de Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana, por el desafío que nos mandas a vivir como un hacedor de la palabra en el día a día. Perdona, Señor, si no he hecho lo que tenía que hacer, si no he tomado las decisiones con la seriedad que debería tomarlas. Pero hoy aquí estoy, Señor. Posiblemente muchos de aquí zarandeados por el enemigo, por las circunstancias de la vida, incluso hasta por nuestros propios deseos y malas pasiones. Y te pedimos perdón y acudimos a ti, Señor, que siempre nos extiendes tu mano de amor y misericordia. Perdónanos, transfórmanos. Sigue trabajando en nosotros, lo necesitamos, Señor, para poder ser imitadores de Cristo, para poder vivir fielmente a ti, para poder adorarte con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Queremos entregarnos totalmente a ti, tomar la cruz y seguirte cada día de nuestra vida. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.